Martes de Café. Comenzamos. Muy buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a Martes de Café. Hola. Es un gusto estar otra semanita más con ustedes. Es un gusto, Brenda, que estemos haciendo esto de nuevo. Y Sí. bueno, el día de hoy, Ajá. obviamente, ¿cómo estás? Tengo sueño. Todo bien. Yo también, pero cenamos a gusto, es lo Sí, importante. muy rico cenamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema, como ya vieron en el título, que hemos estado mencionando constantemente, ¿no, Brenda? Sí. Lo hemos mencionado constantemente en algunos capítulos y de repente salió la curiosidad de, bueno, ¿y qué son las crisis? Que nos Sí. preguntaba la audiencia. Y pues con todo gusto se los vamos a comentar el día de hoy Sí. de qué son las crisis, ¿verdad, Sí, Brenda? hoy vamos a abordar el tema de las crisis, esas que hemos estado mencionando en todos, sí, no es que en todos, en el 90% de los capítulos del podcast hemos hablado de crisis. Entonces, hoy sí vamos a ver y le vamos a abrir los ojos de qué es una crisis. Así es. Qué raro, fíjate, se nos pasó. Es que lo que te digo, estas cosas que estamos haciendo en esta segunda temporada los debimos de haber hecho en la primera temporada para sentar bases. No lo hicimos. Ahora vamos a sentar Ahora las vamos bases. por eso. Entonces ahora les vamos a mostrar las bases en las que se supone que debe ir cementada nuestra salud mental. Así es que pues vamos allá. Así que, Jorge, ¿qué es una crisis? Una crisis, según lo que yo estuve investigando, es un conjunto de reacciones físicas, pensamientos y emociones que se presentan ante una situación que nos pone en peligro o que amenaza nuestra integridad física y mental. Ok, pues sí. Bueno, primeramente mencionarles que la vida, como ustedes saben, es un avanzar, es un retroceder, es un sufrir y es un disfrutar. O sea, nada está seguro en esta vida, no más que la muerte, dicen algunos dichos. De ahí en fuera, todo lo que te pueda generar un pequeño cambio te puede ser una crisis, así como tú lo mencionas. Vamos a tener todas estas emociones, pero también, fíjate que yo investigando, porque se le da una connotación muy negativa a las crisis, porque dices, es que una crisis es un momento de shock que no vas a saber qué vas a hacer y te va a empujar a que tomes algo, ¿no? Sí. Entonces, pero yo investigando decía, es que sin una crisis o sin un mínimo de tensión, la vida no puede vivir, o sea, no podemos vivir. Me parece muy correcto lo que tú estás diciendo. De hecho, cuando estaba investigando sobre Ajá. esto, hay un dicho que me gusta mucho del taoísmo, Ujú. que en la cultura asiática sí lo ven, ¿no? Como los momentos de crisis, siempre existen momentos de oportunidad. Sí. En cada momento de crisis, una va a estar sacando lo mejor de ti y va a tratar de salir tanto lo mejor como lo peor, porque te puedes quedar enclaustrado en esa crisis o puedes salir adelante. Y cada vez que tú decides salir adelante de una crisis, estás mejorando como persona. Sí. Y algo que ahorita estabas comentando con eso de las transiciones, porque también hay que hacer la diferencia entre una transición de un punto A a un punto B a una crisis durante la transición. Sí. Porque hay cosas que hay que cambiar y se cambian de forma muy positiva, que se cambian de forma muy agradable. Sí. Pero cuando empieza una crisis es cuando ya está fuera de tu dominio, está generándote un conflicto interno. Sí, pero también fíjate que algo dentro de las investigaciones que puse, alguien en un blog lo menciona, un psiquiatra, un psicólogo, no recuerdo cómo se llama, lo menciona que es como la sal para la vida. O sea, una crisis es como la sal. Un exceso te va a ser insoportable, pero si solamente es un poquito, te va a ayudar a que disfrutes esa alimentación. O sea, si con poquita sal que le pongas más, vas a poder disfrutarlo. Entonces, Claro. pero en exceso ya no lo vas a disfrutar. Y es eso, o sea, la crisis no necesariamente, o algo que sí les queremos hacer hincapié, es que las crisis no necesariamente van a significar retroceso, no siempre van a significar desesperación o un abismo, ¿no? O sea, como dice Jorge, siempre podemos crecer dentro de las crisis. La crisis, algo que es muy característico de ellas es que te va a obligar a elegir. O te quedas y te dejas que te hunda en lo más profundo o avanzas. O sea, de una u otra forma tienes que elegir y vas a elegir, y el cómo elijas y el cómo la afrontes, eso es lo que te va a hacer crecer como persona, como individuo. Así es. Y fíjate, con cuestión de las crisis, estaba checando que existen dos tipos de crisis. Una que es externa y otra que es a manera interna, ¿no? Que la externa me gustó mucho porque yo mismo traté de poner como que mi cucharita para definirla, que así lo puse. Son todos los estímulos que están fuera de nuestro poder y nuestras decisiones, que nos afectan a nuestra persona. Sí, de hecho incluso las crisis
o casi todas las crisis van a tener un común, de hecho dentro de la investigación que hice, que tienen 3 componentes: una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida. O sea, siempre va a tener una crisis, cualquiera que sea, siempre va a tener esos 3 componentes, y y pues es eso, un cambio que te va a hacer, ya sea para bien o para mal, pero el cómo lo afrontes es lo que te va a ayudar a que salgas adelante, ¿no? Así es. De hecho, cuando estaba checando mucho de factores externos, hay algo que he estado platicando mucho tanto con psicólogos como con amigos. El hecho de, por ejemplo, un factor externo puede ser que tú viste el engaño de tus papás. Tu papá, tu mamá se van a divorciar, no sé, hubo un engaño, cualquier cosa, ¿no? Y dentro de ti entra una crisis porque tú quieres apoyar, tú quieres estar ahí, pero en sí no te concierne tanto a ti. Sí. Y de repente se ven que se crean estos bandos, ¿no? Estos bandos de yo estoy con mamá, yo estoy con papá. De hecho, es algo con lo que yo batallo mucho para que la gente entienda que los problemas de los papás son de los papás. Sí, que no tienen que Tú no tienes involucrar a los por qué hijos jamás tomar en la vida. un bando. Y mucha gente toma bandos, fíjate. Sí. Y es algo que a mí pues, es como de, ay, es que ¿para qué tomas un bando? Sí, sé que quieres mucho a tu mamá, que quieres mucho a tu papá, que cómo le pudo haber hecho eso, que cómo... Tal vez sí, pero fue problema de ellos, exactamente, es como cosa pareja, de no ellos. como padres. Y esa es una de las crisis que se viven dentro, ¿no? Que las tratas de adoptar como tuyas, pero no son tuyas. No son tuyas, ajá, correcto. Y bueno, mencionabas que también hay las crisis personales, Las que internas. ya son las internas, bueno, tú lo tienes como internas, son más como personales, de cosas, porque hay crisis, un derrumbe es una crisis, vas a tener una crisis, es un momento de shock, pero no tiene nada que ver contigo, al contrario, sería cómo vas a afrontar el hecho de que está habiendo un derrumbe en tu ciudad, ¿no? Así es. Entonces, Sí, de hecho así es. Y ya con cuestión de las personales, creo que en esa sí soy un experto porque sí he tenido varias. A mí sí me han tocado muchas crisis. Hiciste que se fuera el rollo, pero bueno, ya regresó. Sí, con tus resiliente. hojas. Son mis hojitas y toda la audiencia sabe que Brenda utiliza hojitas. Claro, y yo estoy modernizado. Pero bueno, en cuestión de las crisis, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a hacer un checklist, a ver cuántos hemos tenido tú y yo de manera interna, son de las que yo tengo anotadas aquí. Crisis de fe, Sí. yo sí. Crisis de identidad, Vivo con ella. yo no, en esta sí me salvo. Crisis emocional, Sí, Sí. todo el tiempo, güey. crisis existencial, sí. Sí. Crisis vocacional, sí. Ay, nos quisimos meter al convento los dos. En un Pero punto. no fue una crisis. Bueno, no, sí es cierto, no No fue me tanto una generó, crisis. eso es lo que te iba a decir, no me generó una crisis, o sea, Bueno, yo sí, cuando Yo no. con cuestión de derecho yo sí. conmigo no. Ok, o entonces sea, vamos empatados, 4-4. Sí, 4-4. Crisis de conciencia, No, yo sí. ¿Y crisis con tu pareja? sí. Creo que todos 5 a 6, creo que te gané. Son las diferentes crisis que... De que tuviste más, ¿no? Sí, yo tuve más. Yo. Creo que ganaste. Son crisis que a manera personal y englobando algunas, son las que más se puede existir, ¿no? O las que las personas llegamos a vivir. Sí. Y creo que cada una de estas me ha hecho reflexionar mucho, ¿sabes? Si me quedo o sigo, así como lo dijimos al principio, y creo que cada vez que he tomado salir adelante es algo más fuerte de cada una de las cosas. Sí. Y cuando me he estancado, por ejemplo, me estanqué mucho tiempo en mi crisis de fe, y creo que sí me ha debilitado mucho más de lo que me ha aportado. Fíjate que yo en la cuestión de la fe no tanto fue más como hacia la institucionalidad, Ujú. pero en mi fe pues yo sigo igual de creyente. Pero fue más como de otros rollos. Otros rollos. Otros rollos. Bueno, entonces continuemos. Con los síntomas, bueno, vamos a mencionarles algunos de los síntomas más comunes que puede tener una persona en un momento de crisis personales, que pues como ya todos sabemos es el pan de nuestro de cada día del podcast, pues obviamente está el estrés, está la ansiedad, la apatía, tristezas, aquí también se puede incluir inclusive la depresión, o sea, sí puede ser un síntoma de una crisis, por eso siempre les hacemos mucho hincapié del origen de la sintomatología que tengan. Así O es. sea, por ejemplo, si estoy teniendo un evento de estrés o de ansiedad, bueno, ¿por qué? O sea, ¿a qué crisis te estás enfrentando que te puede estar generando eso? O la depresión, ¿qué te lo está detonando? No puede ser un evento de crisis,
También aquí es muy común el tener una sensación de que es muy difícil encontrar una salida, porque de repente estás tan conflictuado que dices, es que no sé ni qué hacer, no sé ni para dónde, volteo para todos lados y es el mismo panorama gris y oscuro, ¿no? También está pues las preocupaciones obsesivas, el aislamiento, la irritabilidad, el insomnio. El insomnio es muy común en... Creo que sí, en cuestión Traigo un ataque de de alergia, tener me pica, crisis, perdón. el insomnio. El creo insomnio es y lo peor es que mientras que tienes insomnio estás pensando en la crisis. Sí, porque es peor. Se vuelve una bola de nieve horrible. Sí, aparte también pues está la inestabilidad emocional, el abandono hacia las personas o los hábitos que tenemos, y también está muy común, que es muy común y casi en todas las crisis que se nos salen que no son de nosotros, la frustración. Sí. Porque es lo que decíamos, por ejemplo, hay unas cosas que dependen de ti y otras cosas que no, de que, o sea, dude, se está derrumbando toda la ciudad, me quedé sin casa, obviamente voy a sentir frustración porque no está en mí, o sea, porque está temblando, por ejemplo, las veces que ha temblado en México, el del 85, el del 2000, el más reciente en el 2010, ¿y cuándo fue? Hace poquito, de ¿El hecho. 16? Este año tembló. No, pero el último que hubo muy fuerte también en México. Cuando fue lo del caso de la niña Frida Sofía. Ah, sí. No me acuerdo en qué año fue. Ese que también fue muy fuerte. Todos esos generan un gran sentido de la frustración porque, dude, no puedes controlar que la tierra esté temblando. Así es. Y por más que quieras afrontarlo, no puedes evitar que el techo se te va a caer encima. Entonces sí es muy común, sobre todo la frustración es muy común en los que tienen que ver que son externos a los internos. Y de hecho en esos momentos de crisis hay formas diferentes de cómo las personas reaccionan ante la crisis. Ahorita que me dijiste, con cuestión de esas crisis por impactos ambientales, cuando tembló aquí en Nayarit tembló hace poquito, fue el año pasado, ¿no? ¿O fue este año? También este año hubo Este réplica. año, ¿no? Sí, poquito. Este año tembló, y por ejemplo ahí donde yo estaba trabajando, unos lloraron, otros salieron corriendo, otros gritaron, otros se enojaron, y hubo diferentes formas de atender a ese momento de choque. Yo me estaba bañando. Sí, Me estaba a ese bañando. momento de choque fue como que cada quien a partir de sus miedos o a partir del momento de la crisis Sí. reaccionaron, ¿no? Sí. Que de hecho traigo aquí, estaba checando las 5 fases, son 5 fases de crisis emocionales, ¿no? Que es, por ejemplo, el desorden o el shock es el momento del impacto de la crisis, en cuanto está llegando Cuando ese. pasa el momento. Después entras en la etapa de la negación, Sí. de Del cómo por puede qué estar pasando, no por qué puede- me pasa eso esto. no puede ser real, cómo crees que pasó, aquí Así no es. pasa eso, somos un lugar donde jamás se había visto o no se había visto de la misma forma. El otro es la intrusión, que es recordar el suceso doloroso y pensamientos recurrentes de negativo. O sea que Sí, constantemente le estás dando vueltas dentro, estás rumiando la idea. Eso te iba a decir, como muy burdamente se puede decir, como las vacas rumiando la idea. Otra es la transvaloración, que ya es desahogarte, es ya pensamientos realistas, es de, bueno, si Ya estoy se pasando cayó. por esto, Ya se salió de pasando mis las cosas, manos. la vida sigue y tengo que tomar una decisión. Tengo Y que por buscar la último forma de es salir adelante. la terminación, Ajá. que es ya asimilarlo y adaptarte a la situación de crisis. Porque Ok. adaptarnos a una crisis es aceptar que va a existir un cambio. Sí. Como lo dije al principio, toda crisis genera Sí, cambios. sí, es lo que también les mencionaba. O sea, una crisis te va a obligar, sí o sí, a que tomes una decisión. Sí o sí vas a tomar una Porque decisión. aunque tú quieras, no, hay que volver a lo que pasó. Y No, por ejemplo, estás tomando una decisión de regresar o tratar de regresar. pero nunca se regresa. Yo por eso soy muy creyente de esto de que las relaciones después de la primera ruptura, No, pero es que depende. no sé. Bueno, no, pero tú lo estás llevando hacia una ruptura de pareja. Sí. Pero es que por eso te digo, depende de la situación, no necesariamente la ruptura de pareja. Hay cosas que sí puedes tomar de retomar Sí. y al final de cuentas no, pero estás a lo tomando que me una refiero es decisión. que aún así ya no vuelve a ser la relación con el mismo sabor, ya no tiene No, lo pero mismo. es lo que te digo, tú lo dices a la relación. Sí, no, por eso yo me estoy basando en la relación. Ajá. Ya no vuelve a ser la misma. Obviamente va a cambiar porque hubo Sí. una ruptura, pero mucha gente quiere volver al punto donde se terminó la relación y es de, No. vamos a ser realistas, ya no pasa eso. No, por eso yo lo estoy tomando desde el punto de cualquier otro tipo de... Porque hay unas Así cosas en las que puedes tomar la decisión de volver a lo que estabas y te puede funcionar y te puede salir de la crisis y al contrario puedes tomar nuevas decisiones. Ajá. Pero depende de la crisis en la que se esté. En En el la que caso te de digo, las de las parejas relaciones. es así, no, pero hay otras crisis en las que a lo mejor sí. Y fíjate Sí podrías. que a comparación de lo que te pueden decir mucha gente de no, es que ya no vuelvas porque ya no es lo mismo, digo, dude, y si vuelves y es más fuerte,
viéndolo desde los lados más positivos, ¿no? Si vuelve y es más fuerte la relación, puede pasar. Sí, también Pero puede también pasar. puede pasar que vuelves y es más frágil la relación, Sí. o es más susceptible, ¿no? Ya dependiendo de cómo te adaptes a cada cosa. Sí. Y bueno, ¿qué son las cosas que generan mayor estrés o que te pueden detonar una crisis en las personas? Pues las más comunes, yo sé que ya las hemos mencionado en muchos otros temas del podcast, pero pues es la muerte de algún ser querido o de la pareja, el divorcio o separaciones, por ejemplo, entrar a la cárcel o que te metan Sí. a la cárcel, eso sí puede ser también un tema de shock, alguna lesión o las enfermedades, eso te puede generar, como lo decíamos la vez pasada, el cómo te dicen que tienes cáncer, eso te puede Sí. meter momentáneamente en shock y tomas una decisión, o lo enfrentas o te quedas así, ¿no? Estamos hablando de sí o sí vas a tomar una decisión. Exacto. El matrimonio, el tomar la decisión de tener un matrimonio o empezar una relación, eso te Genera puede generar crisis. mucho estrés. Las bodas, el planificar una boda Sí. es estresante. Bueno, dicen que es estresante, a mí no me ha parecido, en lo personal no me ha parecido muy estresante. No, o sea, lo que me estresa, yo siempre les digo, lo que me estresa es el cómo se va a pagar, Sí. pero la planeación de la boda como tal no me ha estresado tanto. O sea, sí ha tenido cositas, pero no como veo otros que dicen, no, me estoy volviendo loca y es horrible y que casi casi fragmenta la relación Un y hasta saludo, Carita. duda, y que hasta dudan de si me caso o no me caso, es como de, Eh, conmigo no ha pasado esas cosas, pero también te puede generar el despido del trabajo, Sí. quedarte sin trabajo, por ejemplo, la reconciliación matrimonial, también eso te puede generar un shock. Una jubilación, que es algo bueno, o sea, jubilarte Es algo muy bueno, es pero algo la muy gente se bueno, queda, ¿y ahora pero te qué? puede generar una crisis de algo, ¿no? Y tú dices, pero eso es algo bueno. Igual, cosas buenas también te pueden generar crisis, que es lo que les decimos. La crisis es ponerte en una encrucijada donde tienes que tomar una decisión. ¿Sale? Exactamente. También, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, el embarazo. Ujú. El embarazo también te puede generar crisis, aunque es algo bueno en muchas parejas. Dificultades sexuales. Y también, por ejemplo, que se incorpore un nuevo miembro a la familia, también eso te puede generar Sí, crisis. cualquier tipo de Estrés, crisis. estrés y por Sí, lo tanto una crisis. como lo comentamos, bueno, por eso me gustó hacer como que ese hincapié Ujú. en cómo lo razoné yo, lo que es la crisis, pues son todas cosas externas o Que se va a internas cambiar. que de repente van a cambiar. Que Y te van a desestabilizar, más Exactamente, bien. que Más te- que cambiarte, en ese momento es desestabilizarte, ¿no? Sí, hasta que ya llegas Al cambio. acá a la parte de las fases, que ya es la terminación, y Ajá, dices, bueno, ya. ahora, ¿cómo voy a hacer estas Sí, cosas? que vas ¿no? a cambiarlo. Y bueno, vamos a hablar ahorita un poquito más de los tipos de crisis, que si los mencionamos fueron algunos ejemplos de las crisis. Y por ejemplo, tenemos la crisis de identidad, que es, porque hace ratito las mencionamos, Sí. pero ahorita se las vamos A a desmenuzar desmenuzar un un poquito más, que ya ven que nos Como por hicimos. ejemplo, la identidad tanto El puede test. ser sexual Ujú. como puede ser de encontrar tu lado en este mundo. Sí. Puede ser, por ejemplo, lo vimos mucho en las tribus urbanas. Tú y yo Ujú, tuvimos sí. Esas temporadas de tribus urbanas con los emos, los darketos, los punketos, los No encajaba cholos, en ninguna. todo eso, donde ahí la gente buscaba dónde Saber embonar. quién es. Ajá, por su Ujú. crisis de identidad. Sí, la crisis de identidad, pues literalmente es ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué es? ¿Qué soy? ¿A Más qué bien, vine? ¿a qué vine? ¿En dónde encajo? Es eso, buscar más bien el encajar Un en sentido el existencial. No, es esa parte, esa es en la Ok. filosófica, Sí. porque eso ya es más. Va. Aquí es más que el cómo encajar o qué hacer con tu vida. Ujú. Y luego también tenemos las crisis emocionales, que pues son experimentar sentimientos intensos y duraderos. ¿No? O sea, eso es una crisis, puede ser por eventos traumáticos o puede ser... Aquí, por ejemplo, entraban la muerte de algún ser querido, la separación de nuestros papás, Así es. todas esas Ya cosas, estas ¿no? cosas. También están las crisis relacionales, que aquí literalmente es un problema que hay entre tú y otra persona o un grupo de personas. Aunque aquí Sí, entran- que de hecho va a venir mucho de la mano, por ejemplo, ya lo hablábamos con las cuestiones de pareja, Ujú. o incluso hasta con los mismos amigos, ¿eh? Sí. Existen todo tipo de crisis que, pues te digo, te vulneran. ¿Por qué? Sí. Porque era lo que yo le decía una vez a mi pareja. Tú eres la única persona que eres Ujú. capaz de sacarme de mí mismo, de desestabilizarme, Sí. porque yo te amo, yo decidí amarte y Yo decidí amarte. te di el poder de que tienes todo mi amor
Y si tú estás mal, yo voy a estar mal. Y si tú me Y pones si tú mal, quieres, me puedes destruir. exactamente, porque Sí. le di todo el poder sobre mí, Sí. porque yo la amo y sé que ella Lo nunca va a hacemos, hacer ese lo daño. hacemos, hacemos una decisión Exactamente. vas a tener, porque es eso, básicamente, ¿no? Tener. Y también tenemos, bueno, entonces las relacionales siempre va a ser algo que tenga que ver con una relación con alguna otra persona o personas, Así amigos, pareja, compañeros, trabajo, todo lo que tenga que ver con relacionarte. Y están entonces las crisis espirituales o filosóficas. Aquí sí ya es desde la creencia de las religiones, las existencialistas Las de por qué existencialistas. existo o para qué existo, es como de... Así es. Ya va toda esa introspección de la vida, ¿no? Sí, ya. Bueno. Esos son los tipos y ya si se fijan, al momento de decirle los tipos junto con los otros ejemplos que ya les hemos dado, ya es así como de a lo mejor ahí ya puedes decir, tengo este tipo de crisis o a lo mejor ya puedes hacer que embone en una de las crisis, ¿no? Y algo muy Entonces, importante que la gente tiene que saber, Brenda, Ajá. es el hecho de qué hacer cuando estamos pasando una crisis, ¿no? Sí. Porque muchas de las veces, una de las cosas que siempre me da risa es, me tiro al suelo y me hago bolita, que eso tú lo decías mucho hago bolita. en la prepa. me sigo haciendo bolita. Que de cierta manera puede ser una forma de evitar una crisis, pero no estás batallando con ella, no estás luchando como para salir adelante, sino Pero en el simplemente momento. estás en ese momento. Que lo que más se recomienda, por ejemplo, es la resiliencia, ¿no? Que creo que es algo que estamos hablando mucho tú y Sí. yo. ¿Qué es la resiliencia, Brenda? La resiliencia, aquí nos vamos a poner en otro punto astral, porque la resiliencia es un tema de la física, o sea, es un concepto que es utilizado en física, no tanto en sociología ni en psicología, más bien fue adoptado por todas estas corrientes sociológicas, pero como tal, resiliencia es un significado que se le dio en el ámbito de la física, que literalmente, así, tal cual, la resiliencia determina la capacidad que tiene un material para recuperar su forma original cuando es sometido a altas presiones. Eso es la resiliencia como tal, o sea, Así es. viene del concepto físico. Sí, y ahora viéndolo desde... Pero en psicología, por eso te digo, por eso te decía, pero en psicología lo tomamos y lo adoptamos como la capacidad que tiene la persona de adaptarse a una situación adversa. Así es. Y es precisamente eso, es empezar yo le llamaba antes adaptabilidad, porque se me hacía más fácil llamarlo la adaptabilidad que la resiliencia. Pero sí, cuando me puse a leer A más, leerlo es como de no, nada que ver. La palabra resiliencia tiene como que su caché, ¿no? Se Sí. escucha con caché. Y es a lo que se le invita mucho a la gente, ¿no? La gente que nos está viendo, Sí. a aprender a hacer resiliencia, que Sí. cada cosa que estás viviendo va a ser un aprendizaje. Sí. Otra de las cosas para superar la Bueno, crisis. espera, primeramente antes aquí es muy importante, sí les quiero hacer mucho hincapié, resiliencia no va a ser lo mismo que resistencia. Sí. Porque mucha gente lo toma como si fuera lo mismo. Dice, es que yo soy resiliente porque estoy resistiendo y porque yo puedo aguantar esto y lo que sea. No, la resistencia es otro punto totalmente distinto. La resiliencia nada más, así, en palabras burdas, es mediante el estado de crisis o el estado que te puede modificar, es aprender a adaptarte a eso que te está haciendo. De hecho... Y aprender, más que nada, siempre Sí, aprender. es aprender. Sí, porque de hecho la resistencia pues es una conducta de oposición que puede tener ya sea un valor positivo o negativo, mientras que la resiliencia siempre va a llevar a un aumento del bienestar. Así o sea, es. la resistencia es, puedo aguantar, pero la resiliencia es cómo puedo estar bien adaptándome a todo lo que voy a hacer. Entonces sí hay que tener muy claro, sí les quiero hacer hincapié de que resiliencia y resistencia no es lo mismo, porque mucha gente lo toma como si fueran sinónimos. Otra de las cosas muy importantes para superar la crisis es el hecho de aceptar lo que estás viviendo. Simplemente, pues somos seres humanos, somos seres de cambio, no existe tan como tal la estabilidad. Ya lo dice Maslow, cuando llegas al pináculo de tu vida, que ya es al desarrollo, no dice desarrollo, dice a la plenitud. Sí, a la plenitud. Al estado de la plenitud, vas a encontrarte que estando ahí, otra vez vas a bajar, vas a subir y vas a encontrar nuevas Sí, porque nunca vas metas. a tener todo completamente en el... Exactamente. O sea, no vas a poder llenar todas las casillas, ¿no? Y es ese punto, ¿no? El aceptar de las cosas que están viniendo, primeramente. Sí, y aquí también, bueno, perdón que te interrumpa, aquí también es aceptar el problema y tienes que permitir
todos los sentimientos que puedas llegar a albergar, que pueden ser, como ya los habíamos mencionado, frustración, puede ser culpa, puede ser vergüenza, o sea, permitirte sentir todo eso en este momento es muy importante para que puedas avanzar, ¿no? Así es. No dejarlos de lado. Otra de las cosas es el apoyo social, lo que le llamamos las redes de apoyo. Creo que es muy importante que cuando estés viviendo una crisis, que alguien lo sepa de antemano, tanto por si tienes ideas de ya saben qué, como por si estás pasando por un momento que a lo mejor no, dices que no me van a entender, inténtalo. Y si no lo entiendes, explícaselo. Explícalo, porque busca, a veces el simple hecho de externarlo, ya eso puede ayudar. Aunque la otra persona lo desmerite, aunque la otra persona no te haga caso, aunque la otra persona simplemente se quede callada y nomás te diga, no, pues está cañón, pero el hecho de que tú ya lo exteriorizaste, con eso ya te puede ayudar. No digo que te lo va a resolver, pero eso ya te puede ayudar mucho. Eso de exteriorizarlo me viene mucho a la mente. Yo también es otra forma en la que puedo superar las crisis o al menos liberar el estrés. A lo mejor rompo un cristal dentro de ti, pero me han dicho que bufo mucho, que tiendo a bufar. Y hago cuando estoy como que muy enojado, muy estresado, y agarro... Oye, sí. Es que tú bufas, y yo no me daba cuenta hasta que me lo dijeron, pero ahora me doy cuenta que cuando yo estoy bufando es para bajar todos mis niveles, decir, a ver, y bajarlo, y ahí me ayuda. Yo creo mucho. que casi todas las personas hacemos eso. No nos damos cuenta, pero... Lo que voy. Respira. El respirar también te van a ayudar para superar las crisis. El simple hecho de, sentarte, respirar. De hecho, la meditación de esta semana está muy bien, está muy de la mano con eso. Exactamente, está muy de la mano con eso. Espérenla, y les va a gustar mucho. Sí. Y bueno, también como les mencionamos, pues otro punto es practicar la resiliencia. Ya les dijimos qué es la resiliencia. Hay que practicar las habilidades, el autocuidado, el pensamiento positivo, técnicas de relajación. Aquí te pueden ayudar muchísimo las técnicas de relajación para que tu resistencia emocional, aquí sí, tu resistencia emocional te pueda ayudar a que todo lo demás se pueda adaptar o busque esa forma de adaptarse a lo nuevo que está pasando. Y como siempre nosotros estamos recomendando el ir a terapia, creo que es de las mejores cosas que puedes hacer. Tu terapeuta de cabecera, con la persona que tengas confianza, creo que está preparado para cuando tú estés pasando por una crisis, mandarle un mensaje o una llamada. Si a lo mejor no te puede contestar en el momento porque a lo mejor está teniendo a alguien. Exacto, tenemos otras cosas que trata de tener un poquito de paciencia con eso, pero siempre va a haber buscar alguien. otra opción, ¿no? También en ese momento. Cuentas con nosotros, mándanos un mensajito ahí a la página de Instagram. O si no, a mismo YouTube. Todas las personas que escriben en YouTube saben que se les contesta. Sí. Y bueno, otras cosas que también te pueden ayudar dentro de aquí también, por ejemplo, son establecer metas realistas. Dependiendo de la situación que te estés enfrentando, de la crisis a la que te estés enfrentando, establecer objetivos a largo plazo o a corto plazo, más bien a largo plazo aquí te ayuda a mantenerte motivado. Entonces tienes que tener metas realistas para que puedas avanzar en la crisis, sobre todo cuando esté una crisis personal. Esas te ayudan mucho en la crisis personal. Y también otro que también te puede ayudar, que los mencionamos porque sí te pueden ayudar, no decimos que en todos los tipos de crisis todas estas cosas te van a ayudar, más que los primeros que mencionamos, pero aquí también, por ejemplo, el encontrar tu propósito. Depende de la crisis que estés teniendo, encontrar tu propósito, eso también te puede ayudar mucho, ¿no? Pues Brenda, creo que es parte de que todas las personas ya entendieron lo que es una crisis, ya se nos quedó más claro y nosotros, pues con todo amor y con todo gusto nos la pasamos investigando, creo que es algo que nos ha dado mucho. Y bueno, los dejo con la frase de la semana que dice, nos salió de hecho en ahorita que fuimos a cenar. Fuimos a cenar y me gustó mucho. Es de las de la suerte. Que dice, felices los que nada esperan, porque nunca serán defraudados. Eso sí es cierto. Ajá. Eso sí. Y Ves sin expectativas ante la vida, o sea, no esperes expectativas a la vida. Dilo tuyo. Y nada más queda que recordarles que por favor le den like, se suscriban y compartan este video a todas las personas que ustedes consideren que les puede servir, de que a lo mejor esas personas, como tú dices, hasta que me dijeron que yo bufaba, me di cuenta. Hay veces que no sabes que estás teniendo una crisis y aquí te puede servir todo lo que dijimos. A lo mejor escucha y dices, güey, a lo mejor yo tengo eso, esa crisis es la que yo estoy teniendo. Entonces compártanlo, dale like y suscríbanse y déjenos sus comentarios en la cajita, por favor. Nos vemos, gente. Bye. Martes de café.